ever since I was a little kid. They beat me down. That's why they can't break me, because I'm already broken, man. See, there's a whole part of my life that nobody knows about. I lived in Mexico for a while. I went to Acapulco, stole some cars. I just got involved in stuff over my head, man. Got involved in a couple of killings. I left a .357 Magnum in Mexico City. And I left some dead people on the beach. So it's not a question of murder with malice or forethought. You're just cleaning up the garbage. Y dirán ustedes, como les decía antes a los doctores, Charles Manson, sí, de él hemos sabido casi de todo, ¿no? Ha sido su vida completamente seriada, hasta entrando en prisión con esas fans que día a día le iban mandando cartas, querían casarse con él. Bueno, pues había una última cosa que ahora se publica, y es que Charles Manson admitió que habría cometido más asesinatos en México. Revelan una llamada telefónica inédita descubierta en prisión. Y todo ello porque se está haciendo un documental que se va a dividir en 3 partes sobre quién era este asesino en serie, líder de una secta, líder de la familia, un hippie, un loco. Bueno, para saber más cosas sobre él y este nuevo paso en México, tenemos a Alberto Peláez, que es un placer tenerte Carmen, aquí, que siempre te vemos a través de la pantalla con tus crónicas que nos mandas desde diferentes lugares, pero tenerte aquí me hace mucha ilusión. Igualmente, Carmen, gracias por invitarme. Oye, antes de nada, ¿me dejas que haga una pequeña puntualización? Como tú sabes muy bien, yo vivo en México. Y quiero, tanto yo como mi mujer, como Mónica, porque lo hemos seguido todos muy de cerca, el enorme, extraordinario trabajo que habéis hecho periodístico durante la Dana. Lo digo porque como yo lo he seguido muy de cerca en México, y han sido un gol tras otro a las cadenas, vamos a decir, generalistas, y habéis hecho un trabajo de verdad muy encomiable. Y te lo quería decir en público porque tanto yo como Mónica, lo hemos hablado muchas veces, se ha sido un trabajo de esos finos, bien hecho, y dando de vez en cuando un golpe a uno y a otro. Bueno, pues hay que arrear, ¿no? Te lo agradezco. No, como, al contrario, como compañero. igualmente sabes, a Iker, por favor. Sabes que a veces se lo transmitiré, claro que sí. Sabes que a veces es complicado, ¿no?, tratar esta serie de temas y además tratarlos desde donde la zona que no se podía ver, lo que llamamos la zona cero, ¿no? A veces eso nos trajo muchas complicaciones, pero teníamos que estar allí y tenemos que estar allí y seguimos estando allí. Ya lo saben los valencianos, que seguimos muy atentos a todo lo que sigue pasando allí y a esas ayudas que no llegan. Pero bueno, eso lo comentaremos en Horizonte. Alberto, gracias por tus palabras. Y cuéntame, ¿qué es esto nuevo que ha salido ahora a la luz? Porque, como decía, de Manson es que hay libros, hay películas, hay series. Ahora, de repente, una llamada y nuevos casos, nuevos asesinatos en México. Sí, aparecen varios audios en unas llamadas telefónicas que él realiza en la cárcel, en la que él comenta que no solamente hubo asesinatos en Estados Unidos, sino también en México. Habla de 2 ciudades que tenían que ser esas ciudades, ¿no? Habla de México, de la Ciudad de México, y habla fundamentalmente de Acapulco. Sería importante remontarse a la figura de Manson, a pesar de que todo el mundo le conoce. El líder de la secta, de la familia, es un personaje, digamos, muy narcisista, con un gran carácter y con una gran personalidad. Una gran personalidad. Y en la familia, que fue esa secta que se movió tanto y ha sido tan tristemente famosa a finales de los años 60, principios de los 70, había una serie de preceptos que se basaban en esa vida contemplativa a raíz del mundo hippie y comunal. Y en esa vida contemplativa estaba el sexo, estaba el alcohol y las drogas, y estaba el rock and roll, nunca mejor dicho. Él que intenta hacerse muy amigo de uno de los Beach Boys. Guns N' Roses le hace una canción porque él tenía un halo
digamos, el que quería ser artista, en esa parte. Luego la parte de las drogas, pues están muy relacionadas la anfetamina, el LSD... Es un artista frustrado, él intenta ser cantante varias veces, no lo consigue, ve que otros sí que llegan y él no. Él se muere en su mundo hippie, que eso sí tenía una gran personalidad para captar adeptas, ¿no? Bueno, de hecho, en esa tercera pata, que es la parte del sexo, él conoce una mujer, a May Brunner, ella tenía 23 años, y se va con ella, se van juntos a vivir. Pocas semanas más tarde, viene otra mujer, desde luego May Brunner lo desaprueba completamente, pero llega y él no le engaña, le dice, no, es que lo voy a compartir contigo, con ella y con otras más. Llega a tener 19 mujeres, y un área en el que podríamos decir que Manson era una especie de macho alfa. Y entonces todo eso lo lleva prácticamente a ese paroxismo que es cuando comienzan los asesinatos. Cuando mezclas todo eso, si él no mata, él manda a matar. Y es cuando producen los asesinatos de Sharon Tate, tristemente famoso, que además el de ella y otros no es un asesinato cualquiera, Carmen, es un asesinato con mucho dolo, la descuartiza literalmente, y a otros también. Además, recordemos que estaba embarazada. Claro, de 8 meses y medio. Entonces, todo eso hace, esa aureola que era medio mística, medio erótica, medio sexual, lo convierte en un auténtico loco a él y a los que le siguen. Y es cuando llega el capítulo mexicano. Es entonces cuando... Fíjate, yo creía que era antes. Cuando había cometido los asesinatos antes en México y luego ya llega... ¿O es en ese momento en el que ya...? Él tenía un school bus, un camión de esos, de los niños, de los colegios en Estados Unidos. Del colegio. Sí, y él viaja mucho por California. Y va a Arizona y va a zonas más o menos cercanas a California. Y en un momento determinado ve México. ¿Y por qué México y por qué Acapulco? Bueno, tiene mucho sentido. El Acapulco de los años 60, hoy menos, pero todavía queda ese vestigio, era, hombre, salvando los términos y extrapolando un poco los términos, pero era un poco el Marbella mexicano, ¿no? Para que nos entendamos, porque ahí iban los grandes cantantes y artistas mexicanos. Luis Miguel tiene casa allí, todos van a hacerse ver. Políticos, que nos han mandado. Políticos, y por ejemplo, Kennedy. sí, por eso, pero la época dorada, Carmen, de Acapulco, iban las grandes personalidades, muchos se casaron. Por ejemplo, está María Félix, con Agustín Lara, que es cuando él escribe el de María Bonita, que Agustín Lara, que sin conocer España había escrito el Granada y el Madrid, se casa ella. Liz Taylor, de los 8 matrimonios que tiene, 2 se casan en Acapulco. Los Kennedy van de luna de miel a Acapulco. Cary Grant tenía casa, era dueño de los Flamingos, uno de los hoteles más emblemáticos de Acapulco. En fin, es un John Wayne, Johnny Weissmuller, que el famoso Tarzán, hizo parte de las películas se rodaron allí. Elvis Presley y Ursula Andrews rodaron El ídolo de Acapulco. Es decir, Acapulco tenía, Carmen, un ambiente medio romántico, medio aspiracionista. Un ambiente en el que él quería también meterse, ¿no? Claro. Quería estar allí viviendo esa historia. No había podido ser famoso porque intentaba ser un cantante reconocido. Y ve reconocido y ve aquí una oportunidad de también de rodearse de gente famosa. De gente famosa y un ambiente que él, como tú haces muy bien, aspiraba a eso porque ahí estaban los famosos y además había sexo, había alcohol, había rock and roll, y en ese mare magnum que había de gente, Carmen, hay también algo de violencia en ese follón que había de sociedad, ¿no? Y es un terreno muy abonado para que alguien como Charles Manson fuera y pudiera cometer delitos, pudiera delinquir en una ciudad que bullecía, ¿no? Muy bulliciosa. Y es por eso que él va a Acapulco. Luego él va también a Ciudad de México. Él dice en los audios que deja incluso su pistola, la Magnum 357, que la deja allí. Sí.
Y él cuenta también cómo roba varios coches, deja varios muertos. Él llega incluso a decir que él hubiera querido matar a más de 500 en total, también en Acapulco. Sí. Para haber pasado la historia. ¿Reconocen esos audios dos víctimas, dos muertos sí. que dejan en una playa? Sí, efectivamente. Si no recuerdo mal. En una playa de Acapulco. See, there's a whole part of my life that nobody knows about. I lived in Mexico for a while. I went to Acapulco, stole some cars. I just got involved in stuff over my head, man. Got involved in a couple of killings. I left a 357 Magnum in Mexico City. And I left some dead people on the beach. If a dude just looks at me funny and I don't like him, I'll shoot him. Because I'd rather shoot him than fight him. And fighting, I break up my fist and I hurt my knuckles and shit like that. So it's a lot easier just to shoot him, you know. So it's not a question of murder with malice of forethought. You're just cleaning up the garbage. Él cuenta en el audio eso, que deja dos muertos que se meten en líos de los que era muy difícil poder salir. Palabras más, palabras menos, con casi la literalidad que lo dice Manson. Y todo eso hace de un personaje que era lógico fuera a Acapulco. No hubiera sido lógico que hubiera sido a Tlaxcala o a Colima, porque no tenía esa beautiful people, si quieres. El ambiente era el propicio, claro, vamos. Claro. Era no era se Cancún, podía Cancún todavía no había nacido, ¿no? En los años 69, 70, ¿no? Entonces era normal que fuera en Acapulco y que fuera en Ciudad de México, porque Ciudad de México tampoco podemos olvidar, Carmen, que no es el México de hoy, pero ya era una ciudad muy grande. México es una ciudad enorme y eso también propició para poder cometer sus fechorías. ¿Se ha sabido en algún momento quién eran esas víctimas a las que Manson pudo asesinar allí en Acapulco? La identidad no se ha podido adivinar, ¿no? Yo he estado estudiando estos días bastante y no se sabe quiénes son las víctimas. Incluso parece ser que, aunque habla de dos, pudiera haber pasado que hubiera dejado un reguero más. Lo que pasa es que no se sabe ni el número de víctimas, ni cómo murieron. Hombre, va con la Magnum, con la 357. Imagino que sería por arma de fuego. Pero hay muchas cosas de la vida de Manson, no solamente en Acapulco y en México, sino de su propia vida, un poco enigmáticas, que es lo que hacen de él esa aureola medio asceta, ¿no? Sí. Cabe la posibilidad, porque sí que es verdad que a Manson en otras ocasiones se le pilló en grandes mentiras. Cabe la posibilidad de que también se haya inventado esa visita a Acapulco, o no ya la visita, sino esas víctimas que dejó allí, porque Manson también tendía a, según los psiquiatras además que le trataron, a idealizar, ¿no? Y a inventarse sus propias historias de lo que quería hacer, de los viajes que había tenido, que la mayoría de ellos pues eran una inventiva total y no habían ocurrido. En este caso, ¿en qué contexto se hacen estas grabaciones? Porque es desde la cárcel, él nunca salió de la cárcel. A ver, Él nunca salió de la cárcel. A ver, yo creo que Manson es un personaje que tiene mucho carisma, que tiene mucha personalidad, pero que tiene mucho carácter. Y ese cóctel molotov de esas tres propiedades, Carmen, le hace un personaje muy duro de llevar. Por lo que he podido leer de ese harén que tenía de mujeres, había un enorme descontento y, de hecho, Danny Wilson, que es el batería de los Beach Boys, él se los lleva y cuando ve todo esta maracatanga que tiene montada, él los echa. Porque dice, con este señor ni quien viva, ¿no? Pues esto no es ni sombra de lo que parecía que iba a ser. Hombre, el hecho de que tú seas, digamos que el macho alfa, el lomo plateado, pues hombre, ya te da un poco la idea de qué personaje estamos hablando, ¿no? ¿En México se tenía conocimiento de esta historia de Manson? Hasta donde yo sé, no. Nada, ¿no? No, porque además, ¿sabes qué pasa? Que Charles Manson es un hombre que murió hace unos años. Él es enormemente conocido por el Shadow Tate y por el que además lo lleva al cine Tarantino. Y es lo que le hace ser muy famoso, pero esto fue en los años 69, 70, ha pasado mucho tiempo.
Bueno, y en fíjate, México tenemos nuestros propios problemas. Como para estar. bastante, como en todos los países. Fíjate que nosotros cuando estuvimos en Los Ángeles y quisimos visitar la zona de Cielo Drive y precisamente la parcela donde se habían cometido los asesinatos, allí lo tienen, lo han cambiado totalmente. No quieren recordar para nada, no quieren que se relacione esa zona de Los Ángeles, esa zona de Cielo Drive, con todo lo que pasó allí de Manson. Sabes que en Estados Unidos te hacen, yo que sé, un recorrido enseguida por todas las casas de los famosos, de tal, de no sé cuántos. Pues esto lo tienen como algo tan duro de lo que pasó con esas pintadas, ¿no?, de pig que hicieron con la sangre de las víctimas, con cómo quedó la casa, con cómo fue el asesinato tan tremendo de Sharon Tate que nombrabas, que la casa sí que es verdad que existe, ha sido totalmente renovada, pero no quieren saber nada más del tema. Así como de Manson, tenía una corte de fieles y de, sobre todo, mujeres que seguían yendo a visitarle a la cárcel, que parece mentira, ¿no?, que un personaje como este tenga una corte de fans. Pero es lo que dices tú, una persona que estaba completamente embebida de sí mismo. Sí, además, lo que me dices de Los Ángeles, de la casa, me llama la atención porque, como tú muy bien dices, en Estados Unidos hacen gran proselitismo de todo esto. A lo mejor en este caso, por lo que es la figura de él, que es ciertamente endiablada, que todo es sumamente negativo, pues yo podría entender que eso lo hayan querido tapar y dejar de lado. Porque además que el asesinato de Sharon Tate, del resto de las personas, pero el de Sharon Tate, es tan duro, ese descuartizamiento, sacar el bebé, como tú decías muy bien. Pues hombre, Carmen, no es precisamente la mejor manera o la mejor marca país, no lo es. Total. Y Estados Unidos tiene muchísimas cosas muy buenas y puedo entender, incluso mira, en las casas encantadas, que hay recorridos, hay bueno, de todo, los habéis hecho absolutamente vosotros. De todo. Claro, hay de todo. Pero una cosa es la casa encantada y otra cosa es esto. Son cosas diametralmente distintas. Oye, tendremos que seguir investigando, a ver si tiramos del hilo en México. Ahora, cuando regreses, creo que te vemos antes de que regreses a México para contarnos cosas también muy interesantes. Y como siempre, gracias. Gracias a ti, Carmen. Gracias. Y le mandas un abrazo muy fuerte aquí. Sí. El comandante, ya te digo que de la semana que viene yo ya creo que cogerá los mandos de la nave y ya estará aquí, porque el trancazo que ha traído de Estados Unidos ha sido gordo, pero bueno. Mil gracias. Gracias a ti, Carmen. De verdad gracias, que sí. Gracias, de verdad. Y como bien decía Iker, yo creo que estará la semana que viene aquí. Pero antes les voy a dejar unas imágenes para que ya vayan abriendo